Capítulo 5. Vacaciones. Materia electoral. Movilidad geográfica. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente. Sesión primera. Vacaciones. Artículo 125. Fijación de vacaciones. El procedimiento para la fijación individual o plural de la fecha de disfrute de las vacaciones se regirá por las reglas siguientes a cuando la fecha esté precisada en convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores, o hubiera sido fijada unilateralmente por aquel. El trabajador dispondrá de un plazo de 20 días, a partir de aquel en que tuviera conocimiento de dicha fecha, para presentar la demanda en el juzgado de lo social. B. Cuando no estuviera señalada la fecha de disfrute de las vacaciones, la demanda deberá presentarse, al menos, con 2 meses de antelación a la fecha de disfrute pretendida por el trabajador. C. Si una vez iniciado el proceso se produjera la fijación de las fechas de disfrute de conformidad con lo previsto en el artículo 38 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, no se interrumpirá la continuación del procedimiento. D. Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, estos también deberán ser demandados. Artículo 126. Urgencia del procedimiento. El procedimiento será urgente, y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse por el secretario judicial dentro de los 5 días siguientes al de la admisión de la demanda. La sentencia, que no tendrá recurso, deberá ser dictada en el plazo de 3 días. Sesión segunda. Materia electoral. Subsección primera. Impugnación de los laudos. Artículo 127. Supuestos. Legitimación y plazo. 1. Los laudos arbitrales previstos en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores podrán ser impugnados a través del proceso previsto en los artículos siguientes. 2. Se someterán a dicho arbitraje todas las impugnaciones relativas al proceso electoral desde la promoción de las elecciones, incluida la validez de la comunicación a la oficina pública del propósito de celebrar las mismas, así como todas las actuaciones electorales previas y posteriores a la constitución de la mesa electoral y las decisiones de ésta, y la atribución de los resultados, hasta la entrada de las actas en la oficina pública dependiente de la autoridad administrativa o laboral. 3. La impugnación podrá plantearse por quienes tengan interés legítimo, incluida la empresa cuando en ella concurra dicho interés, en el plazo de 3 días, contados desde que tuvieron conocimiento del mismo. Artículo 128. Fundamento de la demanda. La demanda solo podrá fundarse en la indebida apreciación o no apreciación de cualquiera de las causas contempladas en el apartado 2 del artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, siempre que la misma haya sido alegada por el promotor en el curso del arbitraje. B. Haber resuelto el laudo aspectos no sometidos al arbitraje, o que, de haberlo sido, no puedan ser objeto del mismo. En estos casos, la anulación afectará solo a los aspectos no sometidos a decisión, o no susceptibles de arbitraje, siempre que los mismos tengan sustantividad propia, y no aparezcan indisolublemente unidos a la cuestión principal. Se promover el arbitraje fuera de los plazos estipulados en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. De no haber concedido el árbitro a las partes la oportunidad de ser oídas, o de presentar pruebas. Artículo 129. Legitimación pasiva. 1. La demanda deberá dirigirse contra las personas y sindicatos que fueron partes en el procedimiento arbitral, así como frente a cualesquiera otros afectados por el laudo objeto de impugnación. 2. En ningún caso tendrán la consideración de demandados los comités de empresa, los delegados de personal, o la mesa electoral. Artículo 130. Litis consorcio pasivo necesario. Si examinada la demanda, el secretario judicial estima que puede no haber sido dirigida contra todos los afectados, citará a las partes,
para que comparezcan ante el órgano judicial, dentro del día siguiente, a una audiencia preliminar en la que esté, oyendo a las partes sobre la posible situación de litis consorcio pasivo necesario, resolverá sobre la misma en el acto. Artículo 131. Legitimación de sindicatos y empresario. En estos procesos podrán comparecer como parte, cuando tengan interés legítimo, los sindicatos, el empresario y los componentes de candidaturas no presentadas por sindicatos. Artículo 132. Especialidades del proceso. 1. Este proceso se tramitará con urgencia y tendrá las siguientes especialidades. Al admitir la demanda, se acordará recabar de la oficina pública texto del laudo arbitral, así como copia del expediente administrativo relativo al proceso electoral. La documentación referida deberá ser enviada por el requerido dentro del día siguiente. B. El acto del juicio habrá de celebrarse dentro de los 5 días siguientes a la admisión de la demanda. La sentencia, contra la que no cabe recurso, habrá de dictarse en el plazo de 3 días, debiendo ser comunicada a las partes y a la oficina pública. C. La sustanciación de este proceso no suspenderá el desarrollo del procedimiento electoral, salvo que se acuerde motivadamente por el juez, a petición de parte, caso de concurrir causa justificativa, y en la forma establecida en el artículo 180. 2. Cuando el demandante hubiera sido la empresa y el juez apreciase que la demanda tenía por objeto obstaculizar o retrasar el proceso electoral, la sentencia que resuelva la pretensión impugnatoria impondrá la sanción prevista en el apartado 4 del artículo 75 y en el apartado 3 del artículo 97. Subsección segunda. Impugnación de la resolución administrativa que deniegue el registro y de la certificación de la representatividad sindical. Artículo 133. Denegación del registro de actas. Competencia territorial y legitimación. 1. Ante el juzgado de lo social en cuya circunscripción se encuentre la oficina pública se podrá impugnar la denegación por esta del registro de las actas relativas a elecciones de delegados de personal y miembros de comités de empresa. Podrán ser demandantes quienes hubiesen obtenido algún representante en el acta de elecciones. 2. La administración a la que esté adscrita la oficina pública será siempre parte, dirigiéndose la demanda también contra quienes hayan presentado candidatos a las elecciones, objeto de la resolución administrativa. Artículo 134. Plazo. El plazo de ejercicio de la acción de impugnación será de 10 días, contados a partir de aquel en que se reciba la notificación. Artículo 135. Especialidades del proceso. 1. Este proceso se tramitará con urgencia. En la resolución por la que se admita la demanda, se requerirá a la oficina pública competente el envío del expediente administrativo, que habrá de ser remitido en el plazo de 2 días. 2. El acto del juicio habrá de celebrarse dentro de los 5 días siguientes a la recepción del expediente. 3. La sentencia, contra la que no cabe recurso, habrá de dictarse en el plazo de 3 días, debiendo ser comunicada a las partes y a la oficina pública. De estimar la demanda, la sentencia ordenará de inmediato el registro del acta electoral. Artículo 136. Certificación de capacidad representativa sindical. 1. Las resoluciones de la oficina pública dependiente de la autoridad administrativa o laboral relativas a la expedición de certificaciones de la capacidad representativa de los sindicatos o de los resultados electorales podrán ser impugnadas por el sindicato o sindicatos interesados, ante el juzgado de lo social en cuya circunscripción se encuentre la oficina pública correspondiente, dentro del plazo de 10 días siguientes a la expedición o denegación de la certificación, dirigiéndose en su caso la demanda contra los demás sindicatos a los que afecte la declaración pretendida. 2. La resolución que admita a trámite la demanda señalará el juicio con carácter urgente dentro del plazo de los 10 días siguientes y dispondrá la reclamación del expediente administrativo de la oficina pública para su remisión al juzgado dentro de los 2 días siguientes. 3.
La sentencia habrá de dictarse en el plazo de 3 días, y resolverá sobre los términos de la certificación emitida en función de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. Contra dicha resolución, que se notificará a la oficina pública y a las partes, cabrá recurso de suplicación. Sección tercera. Clasificación profesional. Artículo 137. Reclamación de categoría o grupo profesional. 1. La demanda que inicie este proceso será acompañada de informe emitido por el comité de empresa o, en su caso, por los delegados de personal sobre las funciones superiores alegadas y la correspondencia de las mismas dentro del sistema de clasificación aplicable. En el caso de que estos órganos no hubieran emitido el informe en el plazo de 15 días, al demandante le bastará acreditar que lo ha solicitado. 2. En la resolución por la que se admita la demanda, se recabará informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, remitiéndole copia de la demanda y documentos que la acompañen. El informe versará sobre los hechos invocados, en relación con el sistema de clasificación aplicable, y demás circunstancias concurrentes relativas a la actividad del actor, y deberá emitirse en el plazo de 15 días. 3. A la acción de reclamación de la categoría o grupo profesional será acumulable la reclamación de las diferencias salariales correspondientes. Contra la sentencia que recaiga, no se dará recurso alguno, salvo que las diferencias salariales reclamadas alcancen la cuantía requerida para el recurso de suplicación. Sección cuarta. Movilidad geográfica. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, o de producción, o derivadas de fuerza mayor. Artículo 138. Tramitación. 1. El proceso se iniciará por demanda de los trabajadores afectados por la decisión empresarial, aunque no se haya seguido el procedimiento de los artículos 40, 41 y 47 del Estatuto de los Trabajadores. La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de los 20 días hábiles siguientes a la notificación por escrito de la decisión a los trabajadores o a sus representantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, plazo que no comenzará a computarse hasta que tenga lugar dicha notificación, sin perjuicio de la prescripción en todo caso de las acciones derivadas por el transcurso del plazo previsto en el apartado 2 del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores. 2. Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, estos también deberán ser demandados. Igualmente deberán ser demandados los representantes de los trabajadores cuando, tratándose de traslados, modificaciones, suspensiones o reducciones de carácter colectivo, la medida cuente con la conformidad de aquellos. 3. El órgano jurisdiccional podrá recabar informe urgente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, remitiéndole copia de la demanda y documentos que la acompañen. El informe versará sobre los hechos invocados como justificativos de la decisión empresarial en relación con la modificación acordada y demás circunstancias concurrentes. 4. Si una vez iniciado el proceso se plantease demanda de conflicto colectivo contra la decisión empresarial, aquel proceso se suspenderá hasta la resolución de la demanda de conflicto colectivo, que una vez firme tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual en los términos del apartado 3 del artículo 160. No obstante, el acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores que pudiera recaer una vez iniciado el proceso no interrumpirá la continuación del procedimiento. 5. El procedimiento será urgente, y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los 5 días siguientes al de la admisión de la demanda, de no haberse recabado el informe previsto en el apartado 3 de este artículo. 6. La sentencia deberá ser dictada en el plazo de 5 días, y será inmediatamente ejecutiva. Contra la misma, no procederá ulterior recurso, salvo en los supuestos de movilidad geográfica previstos en el apartado 2 del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores,
en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo cuando tengan carácter colectivo de conformidad con el apartado 4 del artículo 41 del referido estatuto, y en las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. 7. La sentencia declarará justificada o injustificada la decisión empresarial, según hayan quedado acreditadas, o no, respecto de los trabajadores afectados, las razones invocadas por la empresa. La sentencia que declare justificada la decisión empresarial reconocerá el derecho del trabajador a extinguir el contrato de trabajo en los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 40 y en el apartado 3 del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, concediéndole al efecto el plazo de 15 días. La sentencia que declare injustificada la medida reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo, así como al abono de los daños y perjuicios que la decisión empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos. Se declarará nula la decisión adoptada en fraude de ley, eludiendo las normas relativas al periodo de consultas establecido en los artículos 40.2, 41.4 y 47 del Estatuto de los Trabajadores, así como cuando tenga como móvil alguna de las causas de discriminación previstas en la Constitución y en la ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, incluidos, en su caso, los demás supuestos que comportan la declaración de nulidad del despido en el apartado 2 del artículo 108. 8. Cuando el empresario no procediere a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo, o lo hiciere de modo irregular, el trabajador podrá solicitar la ejecución del fallo ante el juzgado de lo social, y la extinción del contrato por causa de lo previsto en la letra C del apartado 1 del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, conforme a lo establecido en los artículos 279, 280 y 281. 9. Si la sentencia declarara la nulidad de la medida empresarial, su ejecución se efectuará en sus propios términos, salvo que el trabajador inste la ejecución prevista en el apartado anterior. En todo caso serán de aplicación los plazos establecidos en el mismo. Sección quinta. Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente. Artículo 139. Tramitación. 1. El procedimiento para el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente, se regirá por las siguientes reglas. El trabajador dispondrá de un plazo de 20 días, a partir de que el empresario le comunique su negativa o su disconformidad con la propuesta realizada por el trabajador, para presentar demanda ante el juzgado de lo social. En la demanda del derecho a la medida de conciliación podrá acumularse la acción de daños y perjuicios causados al trabajador, exclusivamente por los derivados de la negativa del derecho, o de la demora en la efectividad de la medida, de los que el empresario podrá exonerarse, si hubiere dado cumplimiento, al menos provisional, a la medida propuesta por el trabajador. El empresario y el trabajador deberán llevar sus respectivas propuestas y alternativas de concreción a los actos de conciliación previa al juicio y al propio acto de juicio, que podrán acompañar, en su caso, de informe de los órganos paritarios, o de seguimiento de los planes de igualdad de la empresa, para su consideración en la sentencia. B. El procedimiento será urgente, y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los 5 días siguientes al de la admisión de la demanda. La sentencia se dictará en el plazo de 3 días. Contra la misma no procederá recurso, salvo cuando se haya acumulado pretensión de resarcimiento de perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación, en cuyo caso el pronunciamiento sobre las medidas de conciliación será ejecutivo desde que se dicte la sentencia. 2. El procedimiento anterior será aplicable igualmente al ejercicio de los derechos de la trabajadora víctima de violencia de género establecidos en la ley,
a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario, y a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible, o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. Podrá acumularse a la referida demanda la acción de daños y perjuicios directamente causados a la trabajadora por la negativa o demora del derecho. Podrá instarse, en su caso, la adopción de las medidas cautelares reguladas en el apartado 4 del artículo 180. Capítulo 6. De las prestaciones de la Seguridad Social. Artículo 140. Tramitación. Impugnación de altas médicas. 1. En las demandas formuladas en materia de prestaciones de seguridad social contra organismos gestores y entidades colaboradoras en la gestión, se acreditará haber agotado la vía administrativa correspondiente, incluidas aquellas en las que se haya acumulado la alegación de la lesión de un derecho fundamental o libertad pública, y salvo que se opte por ejercitar exclusivamente esta última mediante la modalidad procesal de tutela, no será exigible el previo agotamiento de la vía administrativa. En los procesos de impugnación de altas médicas emitidas por los órganos competentes de las entidades gestoras de la Seguridad Social, al agotarse el plazo de duración de 365 días de la prestación de incapacidad temporal. 2. En caso de omitirse, el secretario judicial dispondrá que se subsane el defecto en el plazo de 4 días. Realizada la subsanación, se admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al tribunal, para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda. 3. El proceso de impugnación de alta médica tendrá las siguientes especialidades: a la demanda, se dirigirá exclusivamente contra la entidad gestora y, en su caso, contra la colaboradora en la gestión. No existirá necesidad de demandar al Servicio Público de Salud, salvo cuando se impugne el alta emitida por los servicios médicos del mismo, ni a la empresa, salvo cuando se cuestione la contingencia. B. Será urgente, y se le dará tramitación preferente. C. El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los 5 días siguientes a la admisión de la demanda, y la sentencia, que no tendrá recurso, se dictará en el plazo de 3 días, y sus efectos se limitarán a la alta médica impugnada, sin condicionar otros procesos diversos, sea en lo relativo a la contingencia, a la base reguladora, a las prestaciones derivadas, o a cualquier otro extremo. D. No podrán acumularse otras acciones, ni siquiera la reclamación de diferencias de prestación económica por incapacidad temporal, si bien la sentencia que estime indebida el alta dispondrá la reposición del beneficiario en la prestación que hubiera venido percibiendo, en tanto no ocurra causa de extinción de la misma, por el transcurso del tiempo por el que hubiere sido reconocida, o por otra causa legal de extinción. Artículo 141. Legitimación de las entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social. 1. Las entidades u organismos gestores y la Tesorería General de la Seguridad Social podrán personarse y ser tenidas por parte, con plenitud de posibilidades de alegación y defensa, incluida la de interponer el recurso o remedio procesal que pudiera proceder, en los pleitos en materia de prestaciones de seguridad social y, en general, en los procedimientos en los que tengan interés por razón del ejercicio de sus competencias, sin que tal intervención haga retroceder ni detener el curso de las actuaciones. A tal efecto, el secretario judicial deberá efectuar las actuaciones precisas para constatar la posible existencia de las situaciones anteriores, y acordar, en su caso, que le sean notificadas las resoluciones de admisión a trámite, señalamiento de la vista o incidente y demás resoluciones, incluida la que ponga fin al trámite correspondiente. 2. El órgano jurisdiccional podrá solicitar de dichas entidades y organismos los antecedentes de que dispongan en relación con los hechos objeto del procedimiento, y los mismos podrán igualmente aportar dichos antecedentes, estén o no personados en las actuaciones, en cuanto pudieran afectar a las prestaciones que gestionen, a los fines de completar los elementos de conocimiento del órgano jurisdiccional en la resolución del asunto. Artículo 142.
Documentación en procesos por accidente de trabajo o enfermedad profesional. 1. Si en las demandas por accidente de trabajo o enfermedad profesional no se consignara el nombre de la entidad gestora, o, en su caso, de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, el secretario judicial, antes del señalamiento del juicio, requerirá al empresario demandado, para que en plazo de 4 días presente el documento acreditativo de la cobertura de riesgo. Si transcurrido este plazo no lo presentará, vistas las circunstancias que concurran, y oyendo a la Tesorería General de la Seguridad Social, el juez acordará el embargo de bienes del empresario en cantidad suficiente para asegurar el resultado del juicio, y cuantas medidas cautelares se consideren necesarias. Iguales medidas se adoptarán, en el procedimiento correspondiente, en relación con el aseguramiento del riesgo y el documento de cobertura de las mejoras voluntarias o complementarias de seguridad social, y de otras posibles responsabilidades del empresario, o de terceros por accidente de trabajo y enfermedad profesional, a cuyo efecto el empresario, o el tercero, deberán aportar en el plazo antes indicado y previo requerimiento al efecto, el documento de aseguramiento, y los datos de la entidad aseguradora que cubra el mismo, con apercibimiento de adoptarse la medida de embargo preventivo prevista anteriormente, u otras medidas cautelares idóneas. 2. En los procesos, para la determinación de contingencia, o de la falta de medidas de seguridad en accidentes de trabajo y enfermedad profesional, y en los demás supuestos en que lo estime necesario, la resolución en la que se admita la demanda a trámite, deberá interesar de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, si no figurase ella en el expediente, o en los autos, informe relativo a las circunstancias en que sobrevino el accidente o enfermedad, trabajo que realizaba el accidentado o enfermo, salario que percibía, y base de cotización, que será expedido necesariamente en el plazo máximo de 10 días. Con antelación de al menos 5 días a la celebración del juicio, el secretario judicial deberá reiterar la remisión de dicho informe, si éste no hubiere tenido todavía entrada en los autos. Artículo 143. Remisión del expediente administrativo. 1. Al admitirse a trámite, la demanda se reclamará a la entidad gestora, o al organismo gestor o colaborador, la remisión del expediente o de las actuaciones administrativas practicadas en relación con el objeto de la misma, en original, o copia, en soporte escrito, o preferentemente informático, y, en su caso, informe de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en plazo de 10 días. El expediente se enviará completo, foliado, y, en su caso, autentificado y acompañado de un índice de los documentos que contenga. Si se remitiera el expediente original, el secretario judicial lo devolverá a la entidad de procedencia, firme que sea la sentencia, dejando en los autos nota de ello. 2. Al solicitarse la referida remisión de expediente o actuaciones, se requerirá igualmente al correspondiente organismo y éste, en su caso, deberá poner de oficio en conocimiento del juzgado o tribunal, informe de, si tiene conocimiento de la existencia de otras demandas en las que se deduzcan pretensiones en relación con el mismo acto o actuación, a los efectos de posibilitar, en su caso, la acumulación de oficio, o a instancia de parte. 3. A la vista del expediente, el tribunal dispondrá el emplazamiento de las personas que pudieran ostentar un interés legítimo en el proceso, o resultar afectadas por el mismo, para que puedan comparecer en el acto de juicio, y ser tenidas por parte en el proceso, y formular sus pretensiones, procurando que tal emplazamiento se entienda con los interesados con al menos 5 días hábiles de antelación al señalamiento a juicio, y sin necesidad de que, en este caso, se cumplan los plazos generales previstos para la citación de las partes demandadas en el artículo 82. 4. En el proceso no podrán aducirse por ninguna de las partes hechos distintos de los alegados en el expediente administrativo, salvo en cuanto a los hechos nuevos, o que no hubieran podido conocerse con anterioridad. Artículo 144. Efectos de la falta de remisión del expediente administrativo. 1.
cumplido el plazo de remisión del expediente sin que se hubiera recibido el mismo, el secretario judicial reiterará por la vía urgente su inmediata remisión. El juicio se celebrará en el día señalado, aunque la entidad correspondiente no hubiera remitido el expediente o su copia, salvo que justificara suficientemente la omisión. 2. Si al demandante le conviniera la aportación del expediente a sus propios fines, podrá solicitar la suspensión del juicio, para que se reitere la orden de remisión del expediente en un nuevo plazo de 10 días con apercibimiento de imposición de las medidas a las que se refiere el apartado 5 del artículo 75. Dicho plazo será de 5 días en los procesos de impugnación de altas médicas a los que se refiere el apartado 3 del artículo 140. 3. Si llegada la fecha del nuevo señalamiento, no se hubiera remitido el expediente, podrán tenerse por probados aquellos hechos alegados por el demandante cuya prueba fuera imposible, o de difícil demostración por medios distintos de aquel. Artículo 145. Responsabilidad disciplinaria por la falta de remisión del expediente administrativo. La falta de remisión del expediente, y cualquier otro incumplimiento de las obligaciones de colaboración con el proceso, se notificará por el secretario judicial al director de la entidad gestora o organismo gestor, a los efectos de la posible exigencia de responsabilidades disciplinarias, sin perjuicio de demás medidas que puedan ser procedentes. Artículo 146. Revisión de actos declarativos de derechos. 1. Las entidades, órganos u organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el juzgado de lo social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido. 2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior a la rectificación de errores materiales, o de hecho, y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo. B. Las revisiones de los actos en materia de protección por desempleo y por cese de actividad de los trabajadores autónomos, siempre que se efectúen dentro del plazo máximo de 1 año desde la resolución administrativa o del órgano gestor que no hubiere sido impugnada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147. C. La revisión de los actos de reconocimiento del derecho a una prestación de muerte y supervivencia, motivada por la condena al beneficiario, mediante sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, que podrá efectuarse en cualquier momento, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto. 3. La acción de revisión a la que se refiere el apartado 1 prescribirá a los 4 años. 4. La sentencia que declare la revisión del acto impugnado será inmediatamente ejecutiva. Artículo 147. Impugnación de prestaciones por desempleo. 1. Cuando la entidad u organismo gestor de las prestaciones por desempleo constate que, en los 4 años inmediatamente anteriores a una solicitud de prestaciones, el trabajador hubiera percibido prestaciones por finalización de varios contratos temporales con una misma empresa, podrá dirigirse de oficio a la autoridad judicial demandando que el empresario sea declarado responsable del abono de las mismas, salvo de la prestación correspondiente al último contrato temporal, si la reiterada contratación temporal fuera abusiva o fraudulenta, así como la condena al empresario a la devolución a la entidad gestora de aquellas prestaciones, junto con las cotizaciones correspondientes. A la comunicación, que tendrá la consideración de demanda, deberá acompañarse copia del expediente o expedientes administrativos en que se fundamente, y en la misma se consignarán los requisitos generales exigidos por la presente ley para las demandas de los procesos ordinarios.
La comunicación podrá dirigirse a la autoridad judicial en el plazo de los 6 meses siguientes a la fecha en que se hubiera formulado la última solicitud de prestaciones en tiempo y forma. Lo dispuesto en este apartado no conllevará la revisión de las resoluciones que hubieran reconocido el derecho a las prestaciones por desempleo derivadas de la finalización de los reiterados contratos temporales, que se considerarán debidas al trabajador. 2. El secretario judicial examinará la demanda, al efecto de comprobar si reúne todos los requisitos exigidos, advirtiendo a la entidad gestora, en su caso, de los defectos u omisiones de carácter formal de que adolezca, a fin de que sean subsanados en el término de 10 días. Realizada la subsanación, se admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al tribunal, para que por él mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda. 3. Admitida a trámite la demanda, continuará el procedimiento con arreglo a las normas generales, con las especialidades siguientes a el empresario y el trabajador que hubieran celebrado los reiterados contratos temporales tendrán la consideración de parte en el proceso, si bien no podrán solicitar su suspensión. Aun sin su asistencia, el procedimiento se seguirá de oficio. B. Las afirmaciones de hechos que se contengan en la comunicación base del proceso harán fe, salvo prueba en contrario, incumbiendo la carga de la prueba al empresario demandado. 4. La sentencia que estime la demanda de la entidad gestora será inmediatamente ejecutiva. 5. Cuando la sentencia adquiera firmeza, se comunicará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,